Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 6. En esta parte nos quedamos la semana pasada, continuamos con este tema acerca de la lengua, que directamente tiene que ver con nuestra manera de hablar, la manera en cómo nos expresamos, las palabras que escogemos, el tono que escogemos para hablar. Dice Santiago capítulo 3, versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Semana pasada nos quedamos en esa sección. Vemos que en el griego la expresión que nosotros tenemos al último del versículo 6 y que es inflamada del infierno, en el griego aparece antes de que inflama la rueda de la creación. Por cuestiones de gramática en español es necesario invertirla para que tenga sentido para nosotros. Sin embargo, yo en el texto que yo puse en la pantalla la semana pasada, yo dejé la traducción como aparece en el griego. Así es que el tema que estamos por terminar es que esta lengua que llega a contaminar todo el cuerpo, esta lengua, nuestro hablar, es inflamada del infierno, causa que se encienda por causa, dice Jacobo, del infierno, y de eso estuvimos tratando la semana pasada. ¿A qué se refiere? En pocas palabras, lo que el siervo de Dios Jacobo quiere decir, no directamente de que el imperio demoníaco tiene control de nuestra lengua, pero que sí hay una imposición, hay una influencia que no es de Dios, que es diabólica, que si permitimos puede tomar control de nuestra lengua, crear maldad, crear falso testimonio, hablar mal de los hermanos, etcétera. Y este lenguaje no proviene de Dios, un lenguaje que destruye, un lenguaje que es capaz de incendiar un bosque, de dividir una iglesia. Obviamente no es lenguaje de Dios, sino es inflamado de parte del enemigo de toda justicia. Continuamos, ahora vamos a ver el Salmo 140, versículo 1 al 3, y ahí lo tenemos en la pantalla. Dice, líbrame, dice el salmista, líbrame, oh Jehová, de hombre malo, guárdame de hombre violento, los cuales maquinan en el corazón, maquinan males en el corazón. Cada día arman contiendas, afilan su lengua como la serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Entonces vemos que lo que Jacobo a lo que él se está refiriendo con nuestra lengua, tiene que ver con nuestra manera de hablar, las palabras que escogemos, con las cuales llegamos a ofender, a lastimar o a destruir. Ahora, ¿de dónde proviene este lenguaje? ¿Por qué es que perdemos control de nuestras palabras y nuestra lengua llega a ser inflamada por el infierno? ¿De dónde proviene esto? Dice el salmista, proviene del corazón. De ahí, de un corazón maligno, quizás todavía no ha sido regenerado, o está en el proceso de regeneración completa, está en el proceso de alcanzar la madurez espiritual. Nos decía Jacobo, versículos anteriores, que la marca de que alguien es maduro espiritualmente
es porque ha controlado o está teniendo control sobre su lengua, sobre su hablar. Bien, ¿de dónde provienen los malos pensamientos, las malas expresiones, las ofensas, las palabras que destruyen? Del corazón de los hombres malos, de los hombres violentos. Gracias a Dios, usted y yo ya hemos sido transformados. El Señor ya hizo esa operación espiritual en nuestro corazón, y usted y yo debemos ya tener este corazón, sino tenemos ahora un corazón de carne, regenerado, porque este corazón emite con su lengua un veneno mortal. Un veneno mortal. Entonces, Jacobo quiere que tengamos cuidado sobre de esto, porque este veneno primeramente va a infectar a la persona que ha dicho estas palabras. Segundo, va a enfermar a su familia, a sus seres queridos, a las personas que viven más cerca de él o de ella. Entonces corre un grave riesgo de que este pequeño fuego llegue a incendiar su matrimonio, su familia, sus hijos, quemar inclusive toda la colonia, hacer una división en la iglesia, levantar una revolución, etcétera. Y eso es lo que vamos a entrar en la última sección. Dice el texto: porque esta lengua que es inflamada por el infierno, una vez inflamada por el infierno, viene a inflamar a la vez toda nuestra vida. Esta palabra quiere decir que está en llamas, está encendida, y viene a su vez a inflamar a quemar toda nuestra vida, hermanos. Esta cláusula parece ser también un dicho que circulaba en los países que rodeaban el mar Mediterráneo en el tiempo antiguo. Jacobo dice: la lengua inflamada inflama todo el curso de la vida de una persona. ¿Qué quiere decir Jacobo cuando usa la frase todo el curso de su vida? Por ejemplo, mire, vea el texto, vamos al texto. E inflama la rueda de la creación. Yo sé que más de uno de ustedes ha leído ese texto, he tratado de investigar cuál es el significado y la aplicación de esto. Dice que esta lengua, una vez que es inflamada por el infierno, viene y inflama, enciende la rueda de la creación. Vamos a tener que explicar algunas palabras para que podamos entender. Esta expresión proverbial probablemente se haya originado en la Grecia antigua, en una manera de decir que se refería al curso de la vida. O sea, te va a afectar, si haces esto, te va a afectar toda la vida, decimos hoy en día. Es que si tomas esta decisión o te casas con esta persona, esto es para toda, y vas a ser feliz toda la vida o infeliz, y decimos toda la vida. Bien, esta expresión que nosotros manejamos así en español es esta: una vez que la lengua es inflamada por el infierno, enciende toda tu vida, quema toda tu vida y todo a su paso y todo lo que está delante de ti en tu vida. Veamos algunas expresiones aquí. El enfoque más común para esta palabra que tenemos aquí como rueda, deberíamos entenderla mejor como curso, no como una rueda, sino como el ciclo de la vida o el ciclo de algo. Una rueda
comienza su movimiento en un punto y vuelve a ese punto. Entonces es como un ciclo, como un curso, como el hipódromo donde corren los caballos, inician en un punto, dan una vuelta, un ciclo y regresan al mismo punto. Y pueden pasar varias veces, pero no salen de ese circuito. Eso es el circuito de la vida, el curso de la vida. Y la palabra que tenemos traducida nosotros como creación es la palabra Génesis. ¿Sí? Génesis. Que si nosotros entendemos la palabra Génesis, pues es vida, genealogía, el inicio de la existencia. El Génesis es el primer libro de la Biblia, el principio de las cosas, que también tiene que ver directamente con nuestra vida. Entonces, uniendo estas partículas, decimos que la lengua llega a incendiar todo el curso de su vida si no le tiene usted cuidado. Y va a arrasar todo a su paso. Su círculo familiar, su círculo de amigos, su círculo de hermanos en la iglesia, y es capaz de incendiarlos a todos, quemarlos a todos. El significado principal es indudable. El potencial dañino de la lengua, como el de un incendio forestal, se extiende mucho más allá de su punto original o su punto de origen, extendiéndose en un círculo cada vez más amplio. Aquí empieza el fuego y ve las noticias mañana y ya le dicen, ya arrasó con tantos acres, y pone atención a las noticias 3 días después y dice, ya consumió 40, 850 X acres de terreno. Donde inició ya no está ahí, ahora ya está arrasando con todo. Nuestras palabras malsonantes, enfermizas, dolientes, causan un mal que corre como el fuego en el bosque. Y esto es lo que el siervo de Dios Jacobo quiere evitar. Jacobo habla de la lengua indisciplinada y perversa, por ejemplo, de un aspirante a maestro que puede ser capaz de causar una división en una iglesia, provocando un incendio tan grande que no solamente arrasa con las almas nuevas que están llegando a la iglesia, sino aún con los más viejos de la comunidad cristiana. Ahora, si alguien nos hace favor y lee Mateo capítulo 12, versículo 33 al 37, aquí el Señor Jesús está hablando del mismo tema. Jacobo lo está poniendo en ciertas metáforas. En la metáfora de la lengua del caballo, que puede ser domada con un freno, el timón de un barco, que es el que lo maneja, lo domina, un pequeño fuego que es capaz de incendiar todo un bosque. Aquí el Señor Jesús nos lo enseñó, Mateo 12, 33 al 37. Dice así para la gloria de Dios. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado, porque como el fruto es conocido el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén, amén. Si pusimos atención a los versículos, nos damos cuenta que el Señor Jesús está diciendo que así como el árbol por su fruto es conocido, nosotros los cristianos también seremos conocidos por nuestros actos. Pero nuestros actos primero aparecen en nuestra mente como un pensamiento, después trascienden a nuestra lengua y se manifiestan como palabras, y después las ponemos en acción. Dice, esto contamina al hombre.
y está censurando duramente a los fariseos. Eso es contra los fariseos, les dice hipócritas, les dice víboras, porque cómo ustedes pretenden hablar bien, dice. Se creen religiosos, pero realmente no tienen temor de Dios, realmente no aman al prójimo, realmente no quieren el bienestar de la gente. Entonces, de sus bocas salen palabras de destrucción, no de edificación, y serán juzgados y serán puestos en la balanza conforme a sus palabras, y serán juzgados por sus propias palabras. El problema de nuestra lengua, el que no tenemos control de nuestra lengua, ¿de dónde proviene? ¿De nuestra boca o de nuestro corazón? De nuestro corazón, hermanos, de nuestro corazón. Eclesiastés 12:6 dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Eso es un texto que entendemos como el ciclo de la vida que está a punto de terminar en una persona. Si en casa usted quiere leer el capítulo 12, se va a dar cuenta que el sabio Salomón comienza hablando acerca de la juventud, de la fortaleza, que en el tiempo de la juventud hay que dedicárselo al Señor. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los años y los días de los cuales, digamos, no tengo en ellos contentamiento, porque llegamos a la edad anciana, a la tercera edad, ya vienen los achaques, todo nos duele, ya no podemos hacer lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, y aquel que no supo disfrutar su vida en Cristo, la desperdició, ahora ¿cuál ganancia tiene? Y viene hablando el sabio Salomón y dice: miren, llegará un día en que su vida se va a extinguir, y las señales, las muestras, es de que la cadena de plata, que es la columna, se va a quebrar, se rompa el cuenco de oro, las caderas. Usted sabe que cuando los ancianos se caen, pues se quiebran las caderas, y eso los lleva a la muerte. Dice: y el cántaro se quiebre junto a la fuente, está a punto de terminar la vida. Dice: y la rueda sea rota sobre el pozo. Esa rueda con la que él daba vueltas para alimentarse de agua durante toda su vida, pues ya esa rueda hasta se rompió. Han pasado los años. Nos hace reflexionar este texto, hermanos, sobre nuestro legado. ¿Qué se va a decir de usted? ¿Qué se va a decir de mí el día que seamos sepultados? Que nuestra lengua tomó control de nuestra vida y que nuestra lengua siempre estaba inflamada por el infierno. O que usted, gracias al Espíritu Santo, pudo tomar control de su lengua, llegando a una madurez espiritual. O que con su lengua ya ha llegado usted a los años de la senitud, a los años viejos, en que los hijos amorosamente tendrían que cuidar de usted, atenderle, verle por sus últimos días, le rechacen, no le dirijan la palabra, porque usamos palabras ofensivas toda nuestra vida. Porque en el transcurso de nuestra vida destruimos todo mundo a nuestro paso. No pudimos edificar amistades, hermanos, familiares, ni siquiera hijos que nos amen, porque construimos en ellos, ¿verdad?, algo hermosamente espiritual. No, los echamos a correr. Entonces, lo que Jacobo está diciendo: no quiero que lleguen ustedes a la senitud de que todo el mundo quiera correr de sus vidas, sino que ahí se va a ver al final si con su lengua construimos, edificamos o realmente lastimamos. Y no esperemos llegar allá, dice Jacobo. Tengamos control, tomemos control sobre nuestra lengua para no destruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque luego esto corre en las familias, hermano. Es que así era mi abuelo,
y así era mi papá, pues así soy yo, y se van quemando todo a su paso. O la abuela, y así se van quemando todo a su paso. Dios nos ayude, Dios nos ayude. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos. Las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque esparcen rápidamente destrucción y nadie puede detener los resultados una vez que se han pronunciado las palabras. Es como tratar de detener una rueda que ya ha tomado velocidad. Por lo tanto, debemos tener cuidado con lo que decimos, pensando que más tarde nos podremos disculpar. Dicen, no, pues me disculpo ya. Pero no nos damos cuenta que el daño permanece, que el daño ya se hizo. Algunas palabras expresadas con enojo pueden destruir una relación que necesitó años para establecerse. Las malas palabras pueden destruir el matrimonio, la familia, y esta maldad puede infectar a la próxima generación en su familia y aquí a la próxima generación de cristianos. Normalmente una iglesia que murmura rápido le enseña a las nuevas almas, a los nuevos convertidos, a murmurar. Pero una iglesia unida, una iglesia que trabaja en unidad, una iglesia espiritual, ¿qué les va a enseñar a los nuevos convertidos? Eso, las buenas obras, el trabajo en unidad. Entonces es importante que como cristianos, como creyentes, como miembros de la familia de Cristo y que formamos esta iglesia, usted y yo tengamos sumo cuidado sobre esas palabras. ¿Cómo las usamos? Porque una vez que el fuego quema un bosque, hermanos, tarda años en que pueda volver a florecer. Cuando no tenemos cuidado con nuestras palabras, estas pueden destruir todo a su paso, incluyendo a la misma persona que las pronunció. O sea que nadie se libra, hermanos. Nadie sale librado. Si el ministro lo está haciendo, él es el primero en ser perjudicado, y de ahí toda la iglesia. Si usted en su ministerio está haciendo eso, usted es el primer perjudicado y perjudica su ministerio, perjudica su testimonio. Si lo está haciendo en casa, perjudica a su matrimonio y se perjudica a sí mismo. Y esto es lo que el siervo de Dios, Jacobo, desea evitar. Versículo 7. Entonces pasa a lo siguiente: porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y es domada por la naturaleza humana. Porque toda especie de animal salvaje, hermanos, así como también de aves, reptiles, y así también como de animal marino, es domado y ha sido domado por la raza humana, hermanos. Usted va a un zoológico, va a un circo, ve leones, ve osos, ve toda clase de animales. El ser humano lo ha domado de alguna manera. Pero ¿qué no hemos podido domar todavía? La lengua. Eso es a lo que va a entrar Jacobo. Dice: el ser humano se jacta de poder domar todos los animales salvajes, aves, hasta águilas. Pues las entrenan para que aterricen aquí, y a mí pues sí me da un poco de temor, porque las han visto ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, esos hombres que ponen un águila aquí y el tremendo pico del águila está aquí, pues en un segundo le saca un ojo. Pero no. Y alcanza usted a ver sus garras de esa águila, y dije, pues si se me llega a parar por aquí, pues le rompe la piel a la persona. Pero está domada esa águila. Y no podemos domar todavía nuestra lengua, dice Jacobo. Ahora describe al hombre como gobernante en la creación de Dios, ya que el hombre se le dio poder para dominar y gobernar sobre las criaturas que caminan, que vuelan, que se arrastran y que nadan. Aquí el enfoque de Jacobo
está en domesticar o someter todo tipo de animales, como en el caso de la brida del caballo doméstico, que le ponen todos sus frenos y se domestican esos tremendos caballos. El punto es la capacidad civilizadora del hombre, que domestica lo salvaje para su propia seguridad y uso. Pero ¿qué pasa pues entonces con la lengua? Y reitera Jacobo, dice, porque toda especie de animal salvaje ha sido dominada por la fuerza humana. O sea, el hombre tiene cierta fuerza, tiene cierta autoridad legada de parte de Dios para dominar y sojuzgar a los animales, como dice Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esta es la Biblia de las Américas. Dios le ha dado dominio sobre los animales al hombre. Y es lo que está diciendo, ese es el argumento que presenta Jacobo, para que reaccionemos usted y yo. ¿Cómo el ser humano puede tener dominio sobre un oso, sobre un león, sobre un tigre? Dice, y es domado y ha sido domado por la raza humana. O sea, una persona de peso inferior, de tamaño inferior, es capaz de domar a un tremendo animal. Lo ha llegado a domar, del griego amansar, someter, dominar. Y esta palabra se utiliza literalmente o también metafóricamente. Por ejemplo, en Marcos dice dominar, tener control. En Santiago es domar, es la misma palabra. Salmo 8:6 nos reitera que el hombre se enseñorea de toda la creación. El hombre ha podido entonces dominar a todas las criaturas porque Dios le ha dado el poder de gobernar esa grande creación, hermanos. El hombre continúa dominando animales para su beneficio y placer. Y eso lo vemos demostrado en la exhibición de los circos y en diferentes áreas. Sin embargo, el hombre, la raza humana, es incapaz de controlar su propia lengua. Cuando el hombre cayó en pecado, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Sí puede gobernar a las bestias, y lo puede hacer porque Dios puso temor en los animales desde que los creó. Puso un temor de que el que está encima de la pirámide de la creación es la raza humana. Y los animales deben de tenerle miedo al ser humano. Por eso es que el hombre, aún después de su caída, puede dominar a los animales del campo. El problema es que el hombre, después de su caída, perdió la habilidad de gobernarse a sí mismo. Perdió el control de sí mismo. Y es ahora gobernado por su lengua. Por eso es que el hombre animal, el hombre sin Cristo, no puede gobernar su lengua. Se le hace fácil hablar y ofender. Se le hace fácil hablar a medias verdades. Y en ocasiones lo seguimos haciendo. Ya tenemos un par de semanas hablando de este tema. Y alcanzo a ver que todavía algunos, no todos, hablan a medias verdades. No son claros y directos en su hablar. Decimos las cosas como dándole la vuelta al asunto. Da a entender usted lo que quiere decir, pero no lo dice claramente. Pues si lo va a decir, dígalo. Sea claro. Hablemos con honestidad, con libertad. No rodeemos el asunto, porque también esto es una lengua
Pecaminosa, hermanos, pecaminosa. Pero esto depende solamente, esto es gobernado, esa lengua solamente gobierna la vida de aquellos que no se han sometido a Cristo, a Cristo. Porque mire lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Este mal está llena de veneno mortal. Pero no es una lengua de un cristiano. Esta es la lengua de todo ser humano. Ahora sí que con esta lengua nacimos. Pero dice Jacobo, pero esta lengua no puede ser dominada cuando se vive en la carnalidad, cuando se vive fuera de Cristo. Jacobo nuevamente nos asombra con esta declaración. Él dice, la lengua no es como un animal doméstico. La tecnología, ni siquiera las bestias salvajes que hemos podido dominar. No hay fuerza dentro o fuera de la fuerza destructiva del individuo que pueda dominar su propia fuerza mayor, que es la lengua. El ser humano tiene fuerza, tiene poder para dominar, construir grandes rascacielos, armar grandes aviones, dominar animales. Pero esa tremenda fuerza que el ser humano tiene no sirve de nada para dominar una fuerza mayor que está en nuestra lengua, en nuestra lengua. Y entonces dice Jacobo, si el hombre no puede dominarla, necesita alguien que domine esa lengua. Porque ningún ser humano puede dominar su lengua, pues es un mal incontrolable. La lengua no se puede domar. Todas las demás criaturas se pueden domar, excepto esta. La lengua, el poder del habla es grande, hermanos. Es bastante grande. Su maldad es como el fuego que no se extingue y destruye todo a su entorno. Si ningún ser humano entonces puede controlar la lengua, ¿para qué intentarlo? Alguien preguntaría. Bueno, pastor, pues si nadie puede dominar la lengua, pues ¿para qué lo vamos a intentar? Pues ya dejémosla aquí. Ahora sí que tome su curso. Y si va a quemar, pues va a quemar todo a su paso. No, pero es que Jacobo no está hablando con gentiles. Jacobo está hablando con creyentes. Sí, efectivamente, el hombre animal, el hombre que no ha sometido su vida a Cristo, no puede dominar su lengua. La lengua es más poderosa que él. Pero usted y yo, que hemos sometido nuestra vida a Cristo, Él nos puede dar la fortaleza para someter nuestra lengua. Tal es la tendencia de la lengua a caer en la maledicencia, y como tal la lengua habla mentiras, ofende, lastima, genera caos, escupe veneno, pues tiene la facultad que está llena de veneno mortífero. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Si alguien me ayuda a leer uno de mis hermanos, Salmo 143, y una de nuestras hermanas, Romanos 3:13. Una de nuestras hermanas, Romanos 3:13, y uno de nuestros hermanos, el Salmo 43. Porque el Antiguo Testamento también nos habla acerca de este veneno mortífero que está debajo de la lengua de los incrédulos. Salmo 143. 143. 140, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Amén. 143. Amén. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Amén. Eso es la lengua de los incrédulos, que dice Romanos 3:13. Tengo una nueva versión, ¿sabes? A ver. Dice así, para la honra y gloria de Dios. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios.
Amén. Esta es otra lengua no regenerada. La compara el apóstol Pablo con una tumba, donde están los residuos de un cadáver maloliente. Imagínense un cuerpo en descomposición. Imagínenselo. Le llega el olor, alcanza a ver los insectos, los gusanos. Trato de presentarle esta imagen porque a veces así son nuestras palabras. Así son nuestras palabras en ocasiones. Y el Señor quiere que hagamos un cambio. Y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. La lengua humana entonces es como una serpiente indomable. No es como la espada recta del habla que sale de la boca del Señor Jesús en Apocalipsis 1:16 o en Hebreos 4:12, por ejemplo. En cambio, es una criatura que se menea, azota, se retuerce y es virulenta. Hay un veneno. Su maldad se apodera de todos aquellos que no la controlan, que no la dominan. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos recordar lo siguiente. Recuerde que no estamos enfrentándonos al fuego de la lengua con nuestras propias fuerzas, hermano. Esta batalla no la tenemos derrotada, hermanos. Pareciese como que la estamos perdiendo, pero porque nos hemos desenfocado de lo que realmente es importante, porque hemos puesto nuestra mirada en otro lado. Pero si regresamos a poner nuestra mirada en Cristo, nuestra batalla no está perdida. Nos enfrentaremos al fuego de nuestra propia lengua con las fuerzas del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos dará un mayor poder para controlarla, para supervisar lo que decimos y cuanto hacemos. Antes de abrir nuestros labios, pregúntese: ¿lo que voy a decir le va a agradar al Espíritu Santo o voy a contristar el Espíritu Santo que está en mi hermano? Recordemos antes de hablar el amor que tenemos por el Señor y el amor que el Señor tiene por nosotros, y no reaccionar de un modo vengativo, porque a veces reaccionamos de un modo vengativo cuando nos han ofendido. Es que ahora va la mía. No se va a quedar esto así. Tengo que demostrar quién soy yo. Y estos pensamientos pues no son de Dios. Amén. Hermano Natanael tiene una pregunta. Sí, hermano, yo tengo una pregunta. Si se dice que estas palabras están dirigidas a la iglesia, a cristianos, podemos pensar que la persona que trae ese tipo de palabras que salen de su boca son de una persona que va entrando al cristianismo, que se acaba de convertir y que no es madura en su caminar. Y si ese es el caso, están dirigidas hacia alguien que ya es maduro, alguien que puede quizás, ¿cómo se dice? Que alguien que puede recibir el insulto de alguna manera o la agresión, pero ya maduramente. ¿Cuál sería la posición de nosotros como iglesia, ya maduros, para prevenir que el incendio que está provocando este hermano menos maduro afecte al cuerpo de Cristo? Amén. Llegaremos ahí en lo que es el versículo 9 y 10, pero pues en base a la pregunta vamos a tratar de responder. Las tres cosas que usted mencionó las encontramos aquí en el discurso de Jacobo. Número 1, el mensaje es para la iglesia. Número 2, cuando dice que no podemos gobernar nuestra lengua, el mensaje es para los gentiles, para los incrédulos. Ellos no pueden gobernar su lengua, ni podrán gobernar su lengua. Los únicos que pueden gobernar su lengua son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta final que usted hacía: ¿cómo podemos nosotros apagar esos fuegos y sobreponernos y realmente tener dominio sobre nuestra lengua? Bueno,
nadie que es maduro espiritualmente tendrá una lengua como un fuego que enciende todo. La marca de que alguien es maduro espiritualmente, y no es cuestión de tiempo, sino de madurez espiritual, alguien que es maduro espiritualmente no va a tener ese tipo de lengua, va a minimizar que su lengua hable de esta manera. Y cuando alguien le habla a él de esta manera, este cristiano maduro no reacciona de un modo vengativo, no reacciona pagando mal por mal, sino que escucha al hermano y si en el momento puede darle el consejo, le da el consejo. Si no, después lo aparta y le dice: mira, hermano, el otro día dijiste esto y esto y esto, y la verdad esto me ofendió por esto y por esto y por esto. Aclárame, ¿qué dijiste? Una vez que la aclaración es de que sí, pues ahí va una ofensa, entonces si le mira, hermano, esto es pecaminoso, esto no es correcto delante de Dios. Y dice la Escritura que si algún hermano peca contra ti y vas y lo corriges, le das el consejo y lo conviertes, lo convences y te pide perdón, tú perdónalo, dice, y te lo has ganado para Cristo. Rara vez hacemos esto, hermano Natanael. Si yo le ofendo a usted, o usted me ofende a mí, rara vez yo voy a ir y decirle: hermano Natanael, mire, aquel día usted dijo esto y la verdad me pareció inapropiado, no correcto, me ofendió. Aquí ese es el consejo, deje de hacerlo. No hacemos eso. Lo que sí hacemos en la mayoría de los casos es que voy con otro hermano o con otra hermana y le digo que usted, mire lo que me hizo, me ofendió, me dijo acá y allá. Y entonces ya tengo 1 o 2 a mi favor de que usted es el malo de la película. Mire, está ofendiendo al pastor, mire cómo lo trata. Y eso es incorrecto, eso es en contra de lo que estamos hablando acerca aquí de Jacobo. Lo que Jacobo quiere es de que si alguien ofende, número 1, si lo podemos ignorar en la ofensa, adelante, somos maduros. Si vale la pena corregir por el bien del hermano, hágalo con la sabiduría de Dios y corríjalo para ganarlo para Cristo, ¿verdad? Para que vuelva a entrar al redil. Y nunca con una manera de desquitarnos o de devolver mal por mal. Y lo peor que podemos hacer es llevar eso que pasó con la persona equivocada, con la persona que no tiene nada que ver. No, tratémoslo con la persona que tiene que ver. Si X persona me ofendió, tengo que ir con él, no tengo que ir con otros, tengo que ir con él. Ahora, dependiendo del asunto, a lo mejor necesita usted hablar con alguien más para llevarlo de testigo. Bueno, porque ya habló usted 1, 2 y 3 veces con él. Bueno, ustedes conocen el procedimiento que tenemos en Mateo, donde hay un procedimiento para acercarnos a los hermanos. Espero que esto haya contestado a su pregunta, pero entraremos más en el versículo 9 y 10. Sí, hermana Ismari. Iba a decir, en la misma manera, bueno, así como me dijo eso el hermano, me acordé de que como por ejemplo también maybe como yo sé qué procedimiento se tendría que hacer como si es un hermano, como yo, I guess. Pero digo yo, ¿qué se debería de hacer cuando es una persona que se supone que ya debería de estar madura o que es como se dice, como un maestro? Like what do you do there? Porque hay veces yo he tenido situaciones, no aquí, pero digo así como en la escuela, donde un maestro, le haces una pregunta que maybe es un poco challenging, dicen en inglés, va un poquito, un poquito cuestionando, por qué está enseñando de cierta manera, y esa persona luego se ofende, and it's ya después como que te tiene algo en contra y como que, you know what I mean, okay, Sí, entonces, sí ¿qué se podría hacer en ese caso, en este aspecto, de la iglesia? No necesariamente de afuera, what do you do? Porque yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo si, mi ministro me empieza, o si un maestro que se supone que me tiene que estar cuidando, Amén.
you know, like Sí, what do you do there? ya te entendí, Dios te pague, hermana, ya te entendí. Lo mismo que se hace fuera, se puede hacer dentro, hermana Ismari. Por ejemplo, si estás hablando de la iglesia, vamos a decir, tu pastor es el que te ofende, quiero ponerlo como ejemplo, para no tomar a nadie de ejemplo. Entonces, si tú sientes que hubo una ofensa, te sientes ofendida, lo mejor es que vengas con él, que vengas conmigo. Y que en privado me digas, hermano pastor, el otro día usted dijo esto, me sentí ofendida. Si no fue mi intención ofender, en ese momento voy a reconocer que quizás mis palabras no fueron prudentes, pero no fue mi intención ofender y pido disculpas. O en el caso, no me había dado cuenta que te había ofendido y te ofendí y también reconozco y te pido disculpas. Si no reconozco como ese maestro, ese profesor, si no reconozco, creo que no te ofendí, creo que no está ahí y no te va satisfecha, tienes el derecho, en el caso de la iglesia, de hablar con un obrero, uno de los líderes de la iglesia, y decirle, hermano X, el que tú gustes, hermano, pasó esto entre el pastor y yo, ya hablé con él y él no se ha disculpado, creo que me ofendió, pero no reconoce. Podemos hablar con él y entonces ya el obrero sabrá cómo hablar conmigo, estando tú presente o no, porque necesitamos buscar una solución. O sea, no se pueden quedar las cosas así, hermanos, porque si no se acumula una cosa tras de otra y en ocasiones a todos nos pasa, ofendemos sin darnos cuenta que ofendimos, porque no era nuestra intención ofender, a lo mejor quisimos ser un poquito graciosos, pero la broma o la gracia no resultó tan graciosa y ofendió a alguien. Pero si no se da cuenta aquella persona que lo dijo y nadie se lo dice, pues aquella persona anda normal, como si no pasó nada. Pero aquella persona que fue ofendida se queda con eso y ya no mira a aquella persona igual. Y entonces ya tienes un problema. Entonces tienes dos opciones. Maduramente dejarlo pasar como algo inofensivo, quizás no tuvo intención de ofenderme porque como que quería decir un chiste pero no le salió y bueno, me ofendió. ¿Lo dejo pasar? O no, si esto es algo serio, necesito tratarlo. Y tratémoslo. Pero no hacemos ni una ni otra, hermanos. Pero eso refleja mucho nuestro nivel espiritual. Refleja mucho nuestra madurez espiritual, hermanos. Y esto es lo que está tratando de mitigar el siervo de Dios Jacobo, que ya no haya estas posturas entre nosotros, de que me dijo que eso, en la primera oportunidad me voy a desquitar, o me dijo, se la voy a guardar, o me dijo y le voy a decir a otros lo que me dijo, que no me pareció. Eso lo hacemos mucho, hermanos, mucho, no todos, pero se hace comúnmente. Y esto es algo que el siervo de Dios Jacobo quiere mitigar. Nos convendría a nosotros como iglesia, hermanos, como familia cristiana, mitigar eso entre nosotros. Sí nos convendría, porque no todos están convencidos a lo mejor. Sí, nos debería importar, hermanos. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es posible que yo no me entienda con un hermano y vamos a ser claros. Mire, hermano, a mí no me gustan las sillas rojas, dice. Bueno, pues a mí sí me gustan y como alguien tiene que tomar la decisión, bueno, pues ya se tomó la decisión y son sillas rojas. Pero el hecho de que a mí no me gusten las sillas rojas, pues no voy a hacer un problema por eso. O sea, son sillas, ¿cuál es el problema? No voy a hacer una tormenta en un vaso de agua. Entonces a veces tenemos que aprender a vivir con nuestros hermanos con los cuales no estamos totalmente de acuerdo, pero son cosas menores. Sí, o sea, a uno le gustan las sillas rojas, a otro le gustan las verdes, otros las grises, qué sé yo. Otros quisieran alfombra, otros quisieran tile porque es más fácil de limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de razones por las cuales ser diferentes. Pero siempre y cuando no son importantes o de suma importancia, ¿para qué discutir por ellas? ¿Para qué pelear por ellas? ¿Para qué murmurar por ellas? No tiene caso. Enfoquémonos a lo que es importante, lo que verdaderamente es importante para nuestro crecimiento espiritual. Amén.